Bueno, pues aquí estamos de vuelta, listos para el próximo caso de hoy, que lo vamos a recibir con la cita del estadista y político alemán Otto von Bismarck, que dice: con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen. Que pasen los litigantes. Ella lo que quiere es andar como loca por la universidad y yo estoy dentro de la ley. Por imbéciles y peligrosos como él, es que yo no estoy de acuerdo con esa ley. Buenas tardes y bienvenidos. Claro. Déjame ver tu t-shirt. Agárralo y ven. Penes versus pistolas. Ok, perfecto. Pablo, estás demandando a Naomi. Sí. Explícame quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Ya. Naomi, acá, es mi ex roommate. La estoy demandando porque en la última semana me ha vuelto mi vida imposible. Le exijo que me pague $8,000 por gastos legales y para poder comenzar mi vida, porque ahorita mismo estoy viviendo en mi auto. Ok. ¿Por qué? Cuéntame por qué. ¿Qué pasa? Hace 3 semanas, ella y yo, ¿cómo se dice? Along with 3 other people. Junto con otras 3 personas. Ajá, decidimos mudarnos porque somos estudiantes en una universidad pública de Texas. De Texas. Entonces nos mudamos a un departamento, pagamos el down payment, damos el primer mes de pago, todo bien, pasamos bien, la primera semana linda, divertido. De ahí comienzan las clases. Han pasado una ley en Texas que permiten que los estudiantes carguen armas en las clases, lo cual yo estoy de acuerdo. Yo tengo una arma. Pasó en agosto 1 de este año. Correcto. Yo tengo una arma, yo estoy de acuerdo. Porque Dios prohibida que venga un loco a comenzar a disparar como hemos visto en el pasado. Yo quiero tener una manera de defenderme. Y tú debes de tener 21 años mínimamente, ¿verdad? ¿Tienes 21 años? Sí, señora. Ok. Entonces. ¿Y tienes licencia para portar armas? Sí, señora. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienzan las clases y un grupo de estudiantes comienzan una protesta que se llama Penes por Pistolas, en lo cual se están colgando penes plásticos, dildos por el cuello, por las mochilas, por todos lados lo tienen en la mano. Entonces, ¿cómo vamos a poder estudiar en una aula cuando hay gente que está pasando eso? Pero lo están haciendo en protesta a los que están en desacuerdo con tener pistolas. O sea, es una sátira un poco de lo que está pasando, pero al final es una libre expresión de lo que piensan otras personas, que no debieran haber armas en las escuelas. Pues está bien. Pero yo entiendo tu punto de vista, lo comprendo. Es una falta de respeto, es provocativo. Entonces, un día después de que inicia esta protesta, es de noche, estoy regresando a mi departamento y la veo a mi roommate acá, Naomi, afuera, y se le acerca un tipo y le comienza a atacar. Veo que está encima de ella, le está tapando la boca, le está gritando, ¿estás lo que quieres? Entonces yo huyo 2, 3 veces. Naomi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No me contesta, saco mi arma y lanzo 2 tiros. Uno de los cuales, yo lancé 2 tiros para poder asustarlo al tipo para que se vaya. ¿Tiros al aire? Sí, como un loco, para que se vaya, para que se aleje. Y de mala suerte. De mala suerte le cae una en la rodilla. ¿Al muchacho? Al muchacho, Ok. claro. Ella llama a la policía, abren una investigación, de la cual acá le traje la evidencia. Ok. Gracias. Entonces abren una investigación y determinan... Yo termino pagando $5,000 en abogados. Encima de eso, ella junta a todo el mundo de mi departamento, de mi edificio, que somos convivientes, y hace una petición para que me voten del edificio. Entonces ahorita, en este momento, yo estoy viviendo en mi carro. Por eso es que yo le exijo $8,000. O sea, que tú fuiste el buen samaritano que terminó castigado porque la gente está en contra de la ley esta de que los estudiantes porten armas en las universidades, ¿no? Sí. Terminaste tú perjudicado. ¿Tienes alguna otra evidencia que quieras presentar? Sí, señora. Ahí le traje un video que podemos ver bien claro es lo que
cochinada que ha causado esta niña. Cabe Cochinada, notar ¿no? que la oficina de la Fiscalía no le puso cargos a este muchacho, ¿ok? Declarado inocente. No obstante, no, ni siquiera inocente, ni siquiera te pusieron cargos. Decidieron ni siquiera ponerte cargos. Pero eso no quita que tuviste que gastarte $5,000 en un abogado que te Exactamente. representará durante todo este Exactamente. proceso. Vamos a ver las imágenes, señor director. Ok, perfecto. Ahí claramente se ve cuál es el conflicto y el dilema que se está viviendo en las universidades públicas del estado de Texas. Ok, ¿cómo respondes, Naomi? Ok, doctora. Antes que nada, en mi opinión, él es culpable de todo lo que hizo y se tiene que hacer responsable Pero ¿cómo que es por sus culpa? hechos. A ver, explícame lo O que sea, significa eso para ti. Él se está quejando de que tiene que pagar los $5,000 del abogado. Sí. Lo que yo encuentro es su responsabilidad porque él decidió disparar. Ok, lo que pasó es que el 1 de agosto en Texas permitieron la ley de que admiten armas en las salas de clases. Exactamente. Lo que a mí me parece absurdo. Yo no me puedo concentrar en una sala de clases sabiendo que mi compañero Doctora, puede tener... es mi derecho Espera, tener... Doctora, ¿cómo me voy a concentrar yo en una clase sabiendo que mi compañero puede tener un arma en su mochila? ¿Cómo puedo estudiar ¿Y yo cómo tranquila puedo sabiendo que estudiar alguien puede sabiendo llegar que y hay matarme? un pene plástico enorme colgado de la mochila de un estudiante? Bueno, pero es mi derecho protestar y hacer lo que yo siento público para que la gente me apoye. Bueno, eso está perfecto. Mira, a mí la parte de la protesta y de las leyes y la protesta, yo no tengo problema con nada de eso. Aquí se imponen leyes, la gente protesta. O sea, yo no tengo ese tema. Yo lo que quiero que tú me expliques, Ok. o sea, estas acciones que se tomaron en contra de él por el acto de tratar de resolverte a ti un crimen que estaba ocurriendo a tu persona y que él interrumpió, porque de cualquier manera había un crimen ocurriendo. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, explícame esa parte, que es la que me cuesta trabajo entender. Regresamos después de este corto receso. Y es una hipócrita. Yo no me puedo Ella, lo concentrar mismo lo que sabiendo que está alguien tiene un diciendo, que arma. no puede concentrarse con una pistola. Pero sí se puede Yo- concentrar con los penes Yo no, plásticos. claro, pero no. Caso cerrado. Cerrado. Pablo demanda a Naomi, su ex roommate universitaria en el estado de Texas, por la suma de $8,000 por gastos de abogado que incurrió y un poquito por daños y perjuicios que lo ha dejado desalojado desde donde él vivía y viviendo en este momento dentro de su auto. Les voy a decir la base, la premisa de lo que está ocurriendo. En agosto 1 de este año se permitió en las universidades públicas estatales del estado de Texas que los estudiantes que tuvieran licencia para portar armas de fuego pudieran llevar armas de fuego a las clases. Como reacción a esta ley, algunos estudiantes han creado una campaña de penes contra pistolas. O sea, el concepto es absurdo permitir pistolas en una universidad, pues nosotros vamos a competir con algo más absurdo. Llevaremos dildos y penes plásticos para hacer notar lo que está pasando aquí. Ok, yo entiendo que tú consideras que esta ley es absurda. Tu protesta debiera ser con los legisladores del estado de Texas. Pero yo quiero entender, ¿por qué tú te sientes tan mal con una persona que intentó salvarte la vida? Exacto. Malagradecida. Déjeme contarle. Malagradecida. Lo que pasó es que él está tratando de parecer el bueno de la historia, el buen samaritano, pero la cosa no es tan así. Bueno, antes que nada, sí, lo sacamos del edificio. No queremos vivir con él porque no nos sentimos seguros, ni yo, ni todos mis vecinos del edificio, de vivir con un loco que llega y dispara a quien se le da la gana. ¿Y te sientes seguro con Lo el que dildo? pasó- Eso no fue lo lo que que pas- pasó. déjeme Perdóname, contarle lo tu que pasó esa caracterización es incorrecta.
Él dice que gritó. ¿Estaba sobre ti tu novio en ese momento? ¿Estaba aguantándote No, yo- la boca? ¿Estaba no. gritándote Efectivamente, los sí. oprobios que él decía? Sí estaba encima mío, pero jamás me tocó la boca. Ok, pero te estaba gritando lo que él me decía. No. Te mereces esto, prostituta, etcétera. No, eso es Te una estaba exageración. gritando, te estaba diciendo... Estábamos los dos gritando, yo también estaba gritando. Ok. Y bueno, según él gritó, yo nunca lo escuché, mi Ajá. ex tampoco nunca lo escuchó. Lo único que escuchamos fueron 2 balazos, todo pasó muy rápido. De un segundo a otro veo a mi ex en el piso con la pierna sangrando. Y obviamente Tratar- yo intentar asustada... de salvarla. yo Llamaste a la asustada, en policía. shock, llamé a la policía, Bueno, claro, por tú hiciste lo supuesto. correcto. Entonces, esto es claramente un ejemplo de por qué no queremos armas en la universidad. Porque como esto me pasó a mí, como esto le pasó a mi O exnovio... sea, tú me estás diciendo que si un policía está pasando por allí y no sabe nada de ti, ni de tu exnovio, ni de la peleita en control que tú estabas teniendo, y toma la misma acción que tomó él, que posiblemente hubiera sido muy parecida, también le hubieras llamado a la policía. Pero lo que pasa, antes que nada, es que él no es policía. No, pero Él él es un- tiene No, arma pero para... yo tengo derecho, pero yo tiene tengo mi licencia para licencia. Sí, portar pero él es arma. un niño de 21 años que Ajá. no debería estar así Con como licencia. Si, él No, no debió es un haber- niño, él es un hombre de 21 Exactamente, años. Ustedes gracias. los jóvenes se quieren hacer viejos cuando les conviene y jóvenes cuando les conviene. Decídete. A los 21 años se bebe y se porta arma. A los 18 se vota y se es independiente. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a Dios que él tuvo mala puntería, pero ¿qué pasa si lo mata? Él no tuvo intención de disparar. Él tiró al aire y la bala posiblemente suerte le dio. ricochet y le dio a tu Bueno, novio. pero doctora, el punto acá es, él me está pidiendo $5,000, me está pidiendo $8,000. Según él, $5,000 por... Por los gastos de en el abogado, absolutamente. De los cuales él se debería ser responsable, porque Ok. yo no le dije que disparara. Él decidió disparar y si los abogados, si él necesita un abogado, Esto es increíble. Esto es increíble. pero ¿por qué me debería ser yo responsable por sus No, yo no hechos? sé, yo no he ordenado nada acá. Pero me imagino que un ser humano sabe analizar su responsabilidad. Yo entiendo. Y vuelvo y te repito, o sea, tú, Pero yo tú- nunca tú lo disparé. haces lucir como que no estaba pasando nada. Yo No, llego y veo el obviamente, escenario hubo una pelea. ese y tengo una pistola y déjame decirte, Exactamente. grito al principio y digo, oye, ¿qué está pasando? Nadie me responde, sigue la acción de violencia frente a mis ojos. Yo voy a disparar al aire también, por lo menos para evitar. No sé, creo que es una acción lógica de una persona que está viendo un crimen ocurrir frente a sus ojos, porque tú simplificas lo que estaba pasando con tu exnovio, pero bien pudo haber terminado en una tragedia, como terminan tantos ¿Qué, casos doctora? de violencia doméstica. Doctora, ella no es porque es una So, enferma I sexual. don't know, you tell me. Pero ¿Tú tienes mi- testigo? Sí. Pasemos al testigo del demandante. I don't know. Buenas tardes. ¿Tu Buenas nombre? tardes. Me llamo Elizabeth. Ok, Elizabeth, estás aquí apoyando al demandante. Sí, a Pablo. Yo soy vecino de los dos. Y en mi opinión, yo creo que Pablo actuó de buena fe. Y esta loca debe estar agradecida porque Yo lo que estoy él hizo agradecida, pero no es te No salvó parece, la no vida, mi estuviéramos vida. acá. Y por ella también, además de eso, yo ahora no puedo estar concentrada en la clase. Yo voy a la clase, llego ahí y mis profesores ni me toman en serio. Yo nada más lo que veo son penes plásticos por todas las ¿Y cómo se partes, supone que me grandes, concentre chiquitos, de yo todos con los algo? Déjala colores. hablar. No puedo Déjala concentrarme hablar. así, Ok. doctora. Y es una hipócrita. Yo no me puedo Ella, lo concentrar mismo lo que sabiendo que está alguien tiene un diciendo, que arma. no puede concentrarse con una pistola. Pero sí se puede Yo- concentrar con los penes Yo no, plásticos. claro, pero no. Es que Yo yo no no me puedo estoy concentrar. Estoy en la promoviendo que ella librería y lo único que puedo ver cuando cierro los ojos son penes por todas las partes. Ok. ¿Qué es eso? Están llevando el punto a una exageración. Pasemos al testigo de la demandada. Tú tienes 2 testigos, Naomi. Ok. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Fernando. Traidora. Yo soy testigo Eres una traidora. de Naomi. Momento. Permiso. Tú eres testigo de Naomi. Sí, dime. yo soy testigo de Naomi. Básicamente, a él lo botaron del apartamento con plena razón. Yo lo hubiera votado a él mismo si yo fuera ahí, si yo estuviera ahí. Ahora, ella no le debe ni un centavo a él. Este hombre es un peligro con esa pistola. De esos 2 tiros que él disparó, uno de esos por poco me da a mí. Yo soy vecino de Naomi y de esos 2 disparos, uno por poco me dio a mí mientras que yo estaba estudiando en mi cuarto. So, yo estoy aquí contando la historia de milagro por el imbécil este que no sabe ni disparar una Respétame. pistola
primero aprende a Respétame. disparar una pistola. Respétame. Primero que todo. Ok, tu nombre. Hola, doctora. Yo me llamo María, soy la hermana de Eres Pablo. una traidora. Ok. Y yo siento que mi hermano es bien machista y impulsivo. Y simplemente estoy acá porque yo también ayudé a firmar la petición. Para echar a tu hermano. ¿Sabes Para por qué echar me a mi quiere hermano fuera, del doctora? Ok, no, ¿Sabes por espérate, qué no me lo digas. Déjame hacer un corto receso, me lo dices a la vuelta, donde recibiremos a los expertos y hablaremos de este tema. No se vayan. Tenía arañazos, o sea, había ciertos daños físicos a la Pero persona nada terrible, de... porque no tengo Yo me nada. imagino que el novio... Entonces la policía dijo mentira. Ahora dígame usted, detective Peñate, ¿cómo hubiera actuado usted? Caso cerrado. Cerrado. Continuamos con este actual caso polémico. Está ocurriendo en el estado de Texas. A raíz de esta ley que entró en efecto el 1 de agosto de este año, ha habido una protesta en las universidades donde se llama penes por pistola. O sea, es lo absurdo contra lo absurdo. Los estudiantes consideran que esto es absurdo, que tengan estudiantes con armas de fuego y para protestar, pues llevan colgadas de sus mochilas, en el cuello, en camisetas, etcétera, penes o dildos, penes plásticos, este tipo de cosas. Ok. Abogado Ángel Leal, detective Fran Peñate, por favor. Vamos a discutir esto con los expertos, vamos a ver qué opinan ellos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, aquí vamos a tratar de conversar entre nosotros tres. ¿Cómo? Yo encuentro absurdo que permitan armas en cualquier institución educacional. A mí me parece absurdo. ¿Qué pasa? Ahora, la campaña de los penes también me parece ridícula. Es algo universitario. Ok. Es la única Pero llama manera la para atención. llamar atención. Analicemos las La acciones de seriedad. este muchacho ante el acto de violencia que él observó de esta chica. ¿Qué piensa usted? ¿Actuó de una manera errónea o actuó de una manera razonable? Yo considero que actuó razonablemente porque la ley de Texas sí permite, en el caso que él considere que alguien vaya a ser víctima de un asesinato, un secuestro o una violación, el uso de la fuerza letal. Ahora, ¿qué es lo que él vio y qué es lo que él percibió para justificar o no el uso de fuerza letal? Si era una simple discusión donde, por ejemplo, él le empuja a ella nada más, no le ha quitado la ropa, no hay un arma envuelto por parte del agresor, tal vez ponga un poco en duda las acciones de él. Ahora, si el está muchacho, oscura. el agresor está encima de ella, ya ella está con ropa ripiada, ya agredida, ella pidiendo auxilio, sin duda alguna, él actuó correctamente. Bueno, el reporte policiaco indica, y yo creo que esto es importante, Sí, sí. en este caso en particular. El reporte policiaco indica que ella tenía arañazos en su hombro y en sus brazos. O sea, había ciertos daños físicos a la Pero persona nada terrible, de... porque no tengo Yo me nada. imagino que el novio... Entonces la policía dijo mentira. No, lo que estoy diciendo es que fue algo poco, no fue... Ah, ella está minimizando la situación. Vamos a enferma. comenzar que esta Yo chica no- me acaba de decir que ella estaba teniendo una discusión con el novio y él la empujó y ella cayó al piso, Yo pero no siempre estoy estaba en defendiendo a control. él. Sí, ya Si alguien te empuja y te caes al piso, tú no estás en control de absolutamente Por nada. supuesto, pero Y él si está está en la alguien clínica. sobre ti gritándote, menos control tiene. O sea que Totalmente de yo, acuerdo. entre el recuento de los dos, le creo más a él que a ella. acuerdo. Ahora dígame usted, detective Peñate, ¿cómo hubiera actuado usted? No, de la misma manera que hizo lo que dijo el muchacho, actuó bien. Como explicó el doctor, la violación sexual es uno de los crímenes que la persona está justificada de tomar acción mortal.
en este caso actuó bien. Cualquier policía como normal puede tomar, va a Es hacer la más, misma cosa. posiblemente el igual. policía le hubiera disparado Quizás lo hubiese directamente al tipo. matado. No, el policía lo hubiese matado. Hubiera matado Lo al hubiese tipo. matado. Él disparó Claro que sí. al aire, la bala Claro. probably Claro. ricochet Así es. y le dio. Así es. O sea que el policía hubiera causado más desgracia que Claro. la que supuestamente dicen estos él causó. Claro. Yo lo que quiero decir es que cómo vamos a depender, armando a los estudiantes para defender a los demás, si los mismos policías que están entrenados a veces fallan. Claro. Imagínate que un muchacho en un colegio, que tenemos un ambiente que hay peleas, que hay alcohol, van a tener las pistolas en la mochila, estamos tratando de solucionar el problema con más armas, más violencia. Claro. Y no es así. Bueno, al final la protesta de todos estos estudiantes que están en contra de las armas en las universidades la deben de llevar al Capitolio de Texas. Así es. Y pelear contra los gobernantes que impusieron esta ley. Pelear entre los mismos estudiantes es absurdo. Esta guerra realmente es contra los legisladores que crearon esta ley. Ahora bien, ustedes se cizañaron contra él y ahora se han dado cuenta que hasta la misma policía estaría de acuerdo y hubiera causado un daño mayor al que él evitó. Pero yo Así no que me siento ustedes, segura la viviendo con cizaña él. de ustedes está mal puesta, mal parada, mal dirigida y no es correcta. Decisión del caso. Te concedo la demanda en su totalidad. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias.